Gracias, presidenta. Señorías, invitados que nos acompañan a la tribuna, ciudadanos que nos estén siguiendo esta sesión y especialmente a los trabajadores autónomos, gracias por seguirnos hoy y por estar aquí. Hoy empezamos a poner hilo a la aguja ante el primer problema que tiene España, que es el empleo, mejor dicho, el desempleo. Porque España sigue siendo el país con más paro de Europa y sigue siendo el país con más dificultades para generar empleo de calidad. Y eso no cambia con eslogans, esos son datos reales, señorías. Así que en esta legislatura tenemos un reto dificilísimo, que es modernizar el empleo en España, y hay que hacerlo tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. El otro día le preguntaba al presidente y le proponía un gran acuerdo de esta Cámara para modernizar el sistema laboral español. Y espero sinceramente que seamos capaces de dar soluciones a los españoles en un marco tan importante como es el empleo. Hay 7 millones de trabajadores que, a pesar de trabajar cada día, son pobres, no llegan a final de mes, lo que se llama pobreza laboral. Y hay que abordar, por tanto, ese reto en esta legislatura de manera urgente. Es el primer problema de los españoles y tendría que ser el primer problema también para esta Cámara. Pero dicho eso, y hablaremos seguramente durante esta legislatura, y espero que sea de consenso y en esta nueva legislatura en la que hay que hablar y dialogar, entre todos podamos reformar y modernizar ese fracaso de nuestro sistema laboral. Pero hay otra pata fundamental. Les hablaba de trabajo por cuenta ajena, pero el trabajo por cuenta propia es fundamental. Fundamental para cualquier economía, pero especialmente para una economía como la española. Miren, hoy vamos a abordar aquí la primera ley de Ciudadanos en el Congreso, la primera ley de Ciudadanos esta legislatura y la primera ley que se tramite con amplia mayoría, espero que por unanimidad de esta Cámara, para ayudar con medidas urgentes a los trabajadores autónomos. Porque, miren, los autónomos tienen lo peor de ser trabajadores, tienen menos derechos que el resto de trabajadores, y lo peor de ser empresarios, porque ponen en riesgo muchos de ellos su patrimonio, su vivienda, en definitiva sus ahorros para montar un negocio, para poner en marcha un sueño. Y hoy lo que queremos hacer aquí no es dotar de privilegios a los autónomos. Hoy no queremos dar ninguna dádiva, hoy no queremos repartir subvenciones, hoy solo queremos hacer justicia. Hoy solo queremos que los trabajadores autónomos tengan las mismas oportunidades de poner en marcha un sueño, de poner en marcha una empresa o de contratar a gente para hacer crecer su empresa. Una de esas patas, como les decía, por tanto, será el contrato único, el contrato estable, la modernización y simplificación, en definitiva, de nuestro modelo laboral, pero la otra pata, sin duda, será esta ley y también la reforma del régimen de autónomos. Lo que hoy les tenemos aquí, señorías, es una doble propuesta. Una que se tramitará hoy, que es la ley de reformas urgentes para los autónomos, y dos, la subcomisión, la comisión parlamentaria, que tendrá que reformar íntegramente el régimen económico de los trabajadores autónomos. Son dos caras de la misma moneda. Hoy tramitaremos la ley de Ciudadanos, la proposición de ley del Grupo de Ciudadanos, que espera contar con el apoyo de esta Cámara, pero también tramitaremos en los próximos días esa subcomisión que hemos impulsado desde Ciudadanos. Por cierto, comisión y ley que también le pedimos como exigencia al Gobierno para apoyar la investidura, y para eso servía también apoyar la investidura, para que lleguen leyes como esta al Congreso de los Diputados. Por tanto, señorías, hoy me voy a centrar para hablar de esa ley de reformas urgentes para los autónomos. Pero no es solo eso de lo que tenemos que hablar. Hay que hablar de empleo por cuenta ajena, hay que hablar también de reforma del régimen de autónomos. Les voy a dar brevemente dos pinceladas de lo que representan los autónomos en España. Miren, representan el 18,3% hoy de los trabajadores de la Seguridad Social. Es decir, el 18%, casi un 20%, son trabajadores autónomos. Pero es que además representan, y este es un dato del primer trimestre de 2016, representan el 27,6% del empleo en España. Es decir, son el 18%, pero generan prácticamente un tercio del empleo de España. Por tanto, hoy no vamos a hablar solo de los trabajadores autónomos, sino de todo el empleo que pueden generar los trabajadores autónomos en este país. Un tercio de la economía de España está en juego, por ejemplo, con la tramitación de una ley como esta o la subcomisión del régimen económico. Y por eso es importante y por eso Ciudadanos ha querido que fuera la primera ley, entre muchas otras, que presentamos en esta Cámara. Miren, los autónomos están dando a la sociedad y han dado durante esta crisis mucho más de lo que la sociedad les ha devuelto. Y esto es un dato, esto es empírico, esto no es una opinión. Los autónomos, a pesar de que algunos les quieren convertir en el chivo expiatorio y quieren culparles de los problemas en la caja de la Seguridad Social, son justamente lo contrario. Son los que aportan a la caja de la Seguridad Social, son los que generan empleo para crear actividad económica y, en definitiva, recaudación de impuestos, son los que se la juegan, ponen su casa, hipotecan su casa, piden un préstamo, piden una línea de crédito, hipotecan sus bienes para poder generar empleo en este país. Así que hoy venimos a hablar de ese tercio prácticamente de la economía de España, no solo en régimen laboral, sino también
de nuestro modelo económico. Y miren, les digo una cosa también, los autónomos representan ese pilar de la clase media de este país. Y yo quiero hablar hoy aquí también de esa clase media. Porque miren, no hay ninguna democracia consolidada del mundo que no tenga una clase media fuerte. Piensen, no la hay. No hay una democracia fuerte, consolidada, sin una clase media fuerte y próspera. Así que una de las obligaciones de una democracia también es rendir, en definitiva, a esa clase media que la sostiene. Porque la clase media siempre paga, porque la clase media siempre cotiza, porque la clase media siempre busca empleo, lo pierde y lo vuelve a buscar, porque la clase media normalmente no tiene ni subvenciones ni privilegios, solo tiene obligaciones. Y yo creo que esta Cámara, después de 10 años de crisis ya prácticamente que llevamos en este país y en toda Europa, también debemos devolver el esfuerzo a esta clase media, que ha hecho grandes esfuerzos durante esta crisis, a nivel familiar, a nivel personal, a nivel empresarial, y creo que en esta legislatura tenemos la obligación moral de devolverles lo que es suyo, en definitiva, este país que es España. Y entrando en materia de esta ley, que tiene diferentes novedades que les explicaré a continuación, pero también tiene unos retos básicos a la hora de abordar esta reforma. Y creo que deberíamos tener muy en cuenta estos retos para tomar decisiones en el futuro en esta Cámara. Miren, los autónomos tienen básicamente muchos otros retos, pero tienen 6 tipos de retos o 6 retos a mi juicio. Primero, la falta de flexibilidad del modelo de autónomos. Miren, nosotros estamos proponiendo en esta ley que un autónomo se pueda dar de alta un día, o 3, o 2, o 5, o 8. ¿Por qué? Porque en la economía del siglo XXI hay gente que trabaja un día de un mes, 8 días, 4 o 24. Y no tiene por qué cotizar por todos los días que no trabaja. Y tiene que cotizar por los días que trabaja, por ejemplo. Tienen también muchísima incertidumbre. Los autónomos saben lo que pagan cada mes, pero no saben lo que ingresan. Y eso es muy distinto al régimen laboral general. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos pidiendo unas obligaciones fijas cuando no tienen ingresos fijos. Y eso ha hecho que mucha gente se cayera en esta crisis y no se pudiera volver a levantar. Y nosotros queremos flexibilizar la vida de los autónomos para ayudarles. Cuando lo pasan mal, que puedan pagar un poco menos. Cuando les va mejor, que paguen, en definitiva, porque a todo el mundo le gusta que le vaya bien para poder pagar los impuestos. Segundo problema, pobreza. Sí, hay autónomos pobres en este país. Seguro que algunos nos están viendo o escuchando. Hay gente que paga la cuota de autónomos y no llega a final de mes. Y hace un esfuerzo tremendo para pagar esos 294,95 euros cada mes religiosamente. Y nosotros queremos, en esa reforma, por ejemplo, que los autónomos que no llegan a final de mes, que no llegan al salario mínimo interprofesional, no tengan que pagar esa cuota hasta que no les vaya bien. Parece de sentido común que quien no tiene para comer o para pagar las facturas o para pagar el alquiler de su empresa no tenga que pagar lo mismo que a quien le va muy bien. Por tanto, ese régimen flexible también tiene que trabajar contra la pobreza, porque la pobreza, lamentablemente, señorías, ha llegado también en España a los autónomos. Tercer reto a que se enfrentan los autónomos, cargas excesivas. Nosotros pedimos en esta ley que los autónomos, en igualdad de condiciones que la Administración pública, paguen, si se demoran en el pago, pero paguen en función de la demora. No es lo mismo demorarse 3 días en el pago para un autónomo que demorarse 3 meses. Bueno, pues aquí se flexibiliza la demora del pago, por ejemplo, de una cotización de autónomos. ¿Verdad que no es lo mismo pasarse 3 días que 3 pueblos o 30 días, verdad? Pues en este caso queremos flexibilizarlo. Menos cargas excesivas para los autónomos en igualdad de condiciones con la Administración. Por ejemplo, financiación. Miren, las empresas, las sociedades anónimas, las sociedades limitadas tienen limitada su patrimonio, tienen mayor acceso a la financiación bancaria, aunque han tenido dificultades, pero los autónomos tienen más dificultades de media, la pequeña y mediana empresa especialmente, para llegar a la financiación. Y les pongo un ejemplo que seguro que mucha gente tiene en la cabeza. Un autónomo pide una línea de crédito, hipoteca su casa, hipoteca su vivienda, y le va mal el negocio y pierde su vivienda. Eso no le pasa a una sociedad anónima, seguramente. Está limitada su responsabilidad. No le pasa al administrador de esa sociedad, le pasa al autónomo, que tiene que ver cómo pierde sus viviendas o sus bienes. Por tanto, queremos también atajar y atacar el problema de la financiación y de la segunda oportunidad, señores. No podemos llenarnos la boca de hablar de emprendedores cuando somos un país que quien emprende y fracasa, le atizamos. Queremos ser un país en el que fracase se vuelva a levantar.
Así que en esa comisión del régimen económico queremos abordar también la ley de segunda oportunidad, que es insuficiente la que tenemos, porque no aborda la quita, por ejemplo, en deudas con la Seguridad Social, con Hacienda. Si usted le debe 3.000 euros a Hacienda o 6.000 después de que le vaya mal un negocio, ¿cómo vamos a machacar a esa persona que no se pueda volver a levantar o montar otro negocio? Tendremos que negociar una quita para que pueda, en definitiva, volver a levantarse y quitarse esa losa. Parece razonable que si una sociedad tiene limitado su patrimonio, como mínimo un autónomo tenga la oportunidad de hacer una quita o negociar una quita extrajudicial con la Administración. Por otro lado, también tienen otro reto tremendo, la morosidad. ¿Saben ustedes que los principales perjudicados de la morosidad de la Administración pública son los autónomos? Esa ley que se aprobó aquí, que no se cumple, por cierto. Los principales proveedores que no cobran de la Administración pública son autónomos. Queremos incluir una cláusula también en los contratos públicos para estar al corriente en el pago a los autónomos, no solo a la Seguridad Social de las empresas que contratan con la Administración. Hay, en definitiva, que igualar las condiciones de los autónomos también a la hora de contratar servicios públicos. Y sexto reto que tienen, familias y pensiones. También tienen, evidentemente, que organizar su vida y también tienen derecho a una pensión digna, porque los autónomos, como ustedes saben, encima suelen tener menos pensión que alguien que ha trabajado en el régimen general laboral. Por tanto, estos 6 retos son los que queremos abordar en esta ley que hoy traemos aquí y en la comisión, que yo espero que sea una comisión ambiciosa, que no arrastremos las piernas, que no arrastremos los pies y que estemos a la altura de las circunstancias para hacer una verdadera revolución, una verdadera evolución del sistema de autónomos en España. Y miren, en cuanto a la comisión, brevemente, porque no es el objeto del debate de hoy, pero sí que les pido, especialmente al Gobierno, pero también al resto de grupos, que seamos ambiciosos. No vayamos a una comisión que lo que haga es justo lo contrario de lo que necesitamos. Necesitamos que quien no llegue a final de mes no pague, y no pague hasta que no le vayan las cosas bien. Necesitamos flexibilizar los pagos de los autónomos. Necesitamos hacer compatibles las pensiones también con los que trabajan por cuenta propia. Hay muchos autónomos que llegan al fin de su carrera y quieren compatibilizar el cobro de una parte de la pensión con ese trabajo autónomo. Eso hay que abordarlo en la comisión del RETA. También creemos que es fundamental igualar las prestaciones. Si son trabajadores autónomos, parece natural que tengan los derechos de los trabajadores. De hecho, tienen más cargas que los que no son autónomos. Por tanto, ¿por qué tienen que tener menos derechos los trabajadores autónomos que los trabajadores, en este caso, por cuenta ajena? Pues yo creo que tienen que tener los mismos. Y eso hay que abordarlo con ambición en esa comisión. Y también les digo que esa comisión tiene que trabajar duro porque hay esperanzas puestas en la política en este momento. Hay muchos autónomos que nos están hoy viendo pensando que quizás somos capaces de mejorar un poco su vida, que quizás se lo ponemos un poco menos difícil, que quizás sus señorías, esta Cámara, que quizá las instituciones sirven para muchas cosas importantes. Entiendo y comprendo, además, como hijo y familiar de autónomos, el escepticismo. Ese es natural. El escepticismo en los autónomos va de suyo, es natural. Porque son escépticos, porque se lo juegan todo siempre ellos, porque nadie les ayuda. Y yo les pediría que ese escepticismo abran un poco de vía a la esperanza, que esta ley y esta Cámara tramite soluciones a sus problemas cada día. Pero estoy de acuerdo que la pelota está en nuestro tejado, está en el tejado de la política y en el tejado de esta Cámara solucionar los problemas para que los autónomos también y sus familias vuelvan a confiar en las instituciones. Para finalizar, yo les pediría, en definitiva, señorías, un cambio, un giro de 180 grados. Ha habido un Gobierno con mayoría absoluta en esta Cámara que lo podía haber hecho todo. Todo es todo. Todo lo que traemos en esta ley, todo lo que no ha querido que incluyamos en esta ley y todo lo que tenemos que hablar en la comisión. Yo solo espero que, ya que no tenemos mayoría absoluta, el todo lo haga esta Cámara y que en esta Cámara seamos suficientemente responsables, a izquierda, a centro y a derecha, para ponernos de acuerdo en los temas importantes de este país. Y este es uno de esos temas importantes de este país, no les quepa la menor duda. Así que yo confío, espero y confío que esa comisión esté a la altura, que esta ley se tramite, se mejore. Nosotros también la queremos mejorar. De hecho, éramos más ambiciosos incluso en el planteamiento inicial con el acuerdo que teníamos y con el acuerdo que tenemos, y queremos llevarla más y queremos buscar amplias mayorías en esta Cámara para mejorarla. Pero ya me adelanto seguramente a algún argumento de algún portavoz posterior. No me digan que no es suficiente, porque lo que no es suficiente es lo que tenemos hoy. Y no me digan que no es suficiente. Así que, efectivamente, lo que tenemos hoy no es suficiente. Y lo que viene es mucho mejor que lo que teníamos. Y si alguien lo quiere mejorar, nosotros encantados, porque para nosotros los autónomos es una prioridad, como muchas otras en este país, pero el empleo especialmente. En definitiva, señorías, les decía
que a los autónomos les tenemos que devolver lo que han dado, simplemente, lo que han dado en esta crisis y lo que están dando hoy todavía por levantarse y volver a levantarse. Les diría que no pensemos en los autónomos ni quieren escuchar hablar ellos de subvenciones. No quieren dádivas, como les decía. No quieren privilegios, solo quieren dignidad. Solo quieren que les levantemos los obstáculos para llevar a cabo sus sueños, para alcanzar aquello que se han propuesto. Para mí, el Estado no tiene que darle subvenciones a los autónomos. El Estado tiene que facilitarle las cosas a los autónomos para que ellos puedan generar trabajo y riqueza y para que ellos puedan pagar impuestos y para que, en definitiva, puedan poner en marcha sus sueños. Esa es nuestra filosofía de un partido que cree en los emprendedores, que cree en la libertad, que cree en la competitividad también de nuestros emprendedores y nuestras empresas. Así que creo que coincido con muchos autónomos si pensamos que no vienen a pedir, sino a que les dejemos trabajar, a que les dejemos hacer las cosas mejor. Me gustaría acabar con una frase de un emprendedor conocido, Henry Ford, que algo sabía de emprender y poner en marcha nuevos sueños y nuevos proyectos. Decía que el fracaso es simplemente la oportunidad para comenzar de nuevo. En esta ocasión, con muchísima más inteligencia. Muchas gracias.